Entonces, para mí un privilegio y un gran honor el poder compartir en esta mañana con ustedes un tema muy interesante, un tema, hermanos, que tiene que ver con todo lo que hacemos a diario en nuestra vida. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice el Señor Jesucristo: conviene que yo me vaya porque les enviaré ¿un qué? Consolador, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en esta mañana acerca del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Entonces me voy a quitar esta máscara que es la ley de la máscara casi, ¿verdad? Pero bueno, ya me he liberado en este momento. Bueno, mis queridos hermanos, entonces tenga lista su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Versículos del 19 al 27. ¿Ya estamos ahí? Bueno, pues a manera de introducirnos en este pasaje, hermanos, pues hemos estado viendo este interesante libro, ¿verdad?, acerca de lo que Dios ha dejado. Y en los capítulos pasados, en el versículo 6, pues vimos cómo liberarnos del pecado, ¿verdad? En el 7, pues liberarnos de la ley. Y bueno, ahora en este capítulo 8, hermanos, estamos en el capítulo glorioso. Estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De manera, hermanos, que hoy pues tengo con ustedes para compartir en esta mañana 3 verdades acerca de lo que el Espíritu Santo hace en sus hijos, hace en nuestra vida. Entonces, vamos a ver, hermanos, qué es lo que significa, ¿verdad?, la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a ver de qué se trata, por qué el Señor Jesucristo dejó esto. Vamos a ver qué quiere decir la Biblia. Así es que vamos en este momento a entrar y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca de todo esto. Entonces usted acompáñeme por ahí. Vamos a hacer, antes de entrar a este pasaje, vamos a hacer una oración y le pido que cierre sus ojos un momento y vamos a poner en manos de nuestro Dios este mensaje. Amén. Pues Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos, tu pueblo, tu iglesia, Señor, en una unidad de espíritu, Señor, pidiendo, Padre, que nos reveles todo aquello que tienes para nosotros en esta mañana. Venimos ante ti, Padre, reconociendo, Señor, que somos incapaces y somos débiles, por ello requerimos de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, queremos pedirte para que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu palabra, y queremos que tú nos hables. Te necesitamos, Señor, queremos decirte, Padre, Abba, Padre, como hemos visto en el pasaje anterior. Entonces, en esta mañana, en este momento, queremos abrir nuestro corazón y pedirte, Padre, para que tú nos hables a Él. En el nombre santísimo de Jesucristo te pedimos en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, entonces acompáñenme ahora sí, vamos a la lectura, hermanos. Vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a estar leyendo del pasaje 8 del 19 al 27. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu en nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén a la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, yo quiero compartir 3 verdades en esta mañana con todos ustedes. Y la primera verdad, hermanos, es de los versículos 19 al 22, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera lámina, ¿verdad? Vemos aquí algunas láminas que quieren de la manera transmitir, hermanos, lo que el Espíritu Santo y la manifestación en sus hijos. Entonces vemos ahí una persona, ¿verdad? Humillada, quebrantada, allí en la palomita, que es un simbolismo del Espíritu Santo. Y aquí, bueno, tenemos una manifestación también, ¿verdad? Nosotros creemos que el Espíritu Santo se sigue manifestando. Y bueno, ahorita les explico estas dos. De manera que vamos a entrar entonces a nuestro primer punto. Dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, vemos, hermanos, que dice Pablo que existe un anhelo vehemente de la creación, que ésta espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, tenemos 4 eventos acerca de la creación y que tienen que ver con esta manifestación de los hijos de Dios, valga la redundancia. Entonces, yo tengo cuatro incisos. El inciso A es: la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Inciso B: la creación está sujeta a vanidad. C: la creación espera ser libertada de la esclavitud. Y D: la creación gime con dolores de parto. Eso es lo que viene en los 4 primeros versículos, y a manera de hacer un resumen breve de estos 4 es lo que encontramos aquí. Bueno, hermanos, pues dice la Biblia, hermanos, que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, Pablo nos está explicando aquí, hermanos, que esta espera de la creación significa un ardiente intenso, en el buen contexto de este versículo, esperando que pronto llegue ese momento de la manifestación de los hijos de Dios. Debido a que la creación fue sujetada a vanidad por el pecado, ¿verdad?, del hombre, ella, o sea, la creación, sin deberla ni temerla, ¿verdad?, el hombre en su caída por el pecado la arrastra también a la creación. Algunos le dicen naturaleza. Nosotros entendemos que es todo lo que Dios ha creado. Es decir, el pecado cometido, hermanos, contaminó la creación. Es por ello que Pablo dice que ella aguarda la redención también, ¿verdad?, definitiva del hombre, porque allí está el beneficio para ella, para la creación. Cuando el hombre sea redimido, entonces también ella será libertada. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que anhela ardientemente que llegue ese momento. Y bueno, hermanos, la verdad es que todo esto nos lleva a pensar cómo el pecado puede contaminar tanto, cómo abarcó tanto. Entonces, vamos a ir examinando este pasaje para entender todo esto. Bueno, entonces, la creación está sujeta a vanidad, dice. Ahora, el que la sujeta es Dios, hermanos. Él es el único que puede hacerlo, no hay nadie más. Aquí no interviene más que la obra de Dios. Y Él, por su soberana voluntad, ¿verdad?, porque todo está bajo su control. Entonces, la creación espera ser libertada también de la esclavitud, que es una promesa de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, este evento no solo beneficia a sus hijos en esta liberación de pecado, o sea, la esclavitud, sino también a la creación. Qué interesante, ¿verdad? Y dice el 22, hermanos, que la creación gime
con dolores de parto, ¿verdad? Un gemir, es un gemir lastimero. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido por ahí una herida y no es un grito de dolor, sino es, ay, me duele por aquí, por allá, ¿verdad? Ese es un gemir así lastimero, una expresión de dolor y de pena. Bueno, así, hermanos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y ya hasta ese día de libertad, la creación, dice Pablo, que será, y gime a una, y a una está con dolores de parto. Seguramente ustedes, hermanas, las que han tenido bebés por parto, saben de qué me refiero. ¿Cuántos han tenido aquí sus hijos por parto natural? Muchas, ustedes saben, ¿verdad? Ese dolor. Bueno, así dice la Biblia. Entonces, hermanos, la creación sufre, la creación se duele. Todo este planeta está sufriendo deforestación, ¿verdad? La contaminación de los mares, de los ríos. Todo este es un desequilibrio, hermanos. Crea un clima más caliente y trae más huracanes. ¿Me puedes pasar la otra lámina, por favor? A ver si corre el video. A ver si alcanzan a ver aquí. Bueno, la idea es mostrar un video cortito, ¿verdad? De todas estas catástrofes que acarrea, ¿verdad? Todo yo, hermanos, creo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que es por el pecado, ¿verdad? Entonces, yo buscaba ahí alguna estadística. Desde el año 1950 hubo 11 huracanes, hermanos. Y el año pasado aquí en México hubo 21 huracanes. O sea, vemos cómo la tierra va sufriendo todo este tipo de embates, ¿verdad? Y bueno, uno de los que más han dejado devastaciones fue el huracán Wilma en el 2005. Este golpea con una fuerza de categoría 4, hermanos. Una velocidad tremenda, es a 251 kilómetros por hora. Entonces, devasta todo Cancún, casi, ¿verdad? Toda la Ribera Maya, y hubo daños por 1,752 millones de dólares. Yo tuve una experiencia una vez en los Estados Unidos, yendo de Orlando a Miami, y de pronto se empezó a poner todo negro por ahí, y era una lluvia tremenda. Entonces mi hermano iba escuchando las noticias, y digo, yo no entiendo, no domino muy bien el inglés, pero entendí que estaban diciendo que los que estuvieran en carretera se pusieran bajo los puentes. Entonces de repente mi hermano se encontró uno y ya se metió allí. Y luego es un huracán, lo que dice, no, es un tornado. Wow, bueno, es increíble, hermano. Se ve, hombre, se oscurece todo y vuelan todo tipo de objetos por todos lados, una velocidad tremenda. Otra que tuve también ahí viajando en un crucero por el Caribe en el año 2007, allí hubo un huracán, no recuerdo el nombre, me parece que fue el Katrina, pero el barco traía una pantalla enorme, como de unos 40 metros, enorme, allí, y íbamos siguiendo la ruta del huracán. Bueno, cuando nos alcanzó la cola del huracán, hermano, no, hombre, el crucero tenía como 15, 16 pisos, era una cáscara en el mar, o sea, se movía, pero tremendo todo esto, todo oscuro, una lluvia tremenda, no, todo feo esa vez. Bueno, entonces esto es de alguna manera, hermanos, todo lo que está pasando por una situación que se llama pecado. Entonces, déjeme decirle, hermanos, que pues al hombre se le dio a administrar la tierra, ¿verdad? De cuidarla, pero el hombre falla. Y a manera de poder entender más aún esto, yo quiero meterlo, vamos adentro del contexto histórico en Génesis 3, del 16 al 19. Los que no lo tengan, yo aquí lo tengo anotado, le voy a leer. Entonces, Génesis, recordemos que es el origen de todo. Y aquí comienza todo, el origen de la vida, y también comienza el pecado. La caída del hombre, hermanos, y la contaminación de toda la creación, ¿verdad? Dice que la creación fue sujetada a vanidad. Así lo hizo Dios debido a la maldición del pecado. Por el hombre comienza Génesis 2, del 15 al 17. Estoy tratando de resumir para no tomar más tiempo. Dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en Edén para que lo labrara y lo guardara. Dos cosas sencillas. ¿Y sabe qué? Falló, ¿verdad? Entonces, a veces he compartido con alguna gente y me dice, bueno, si tú crees en un Dios tan bueno, entonces ¿por qué hay hambre? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué hay guerras? ¿Y por qué hay el otro?
Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Sabes por qué? Por el pecado. Tantas inundaciones, ¿verdad? Enfermedades, catástrofes. Dice el 16, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Bueno, pues aquí podemos ver, hermanos, que el hombre no pudo con este mandamiento, ¿verdad? Porque falló y entonces cayó en pecado. Satanás obviamente le engaña, ¿verdad? Y finalmente, bueno, se da la caída del hombre. Este es un cuadro común, ¿sabes? Satanás sigue haciendo lo mismo hoy por hoy. Satanás le sigue funcionando su táctica del engaño, ¿verdad? Y la gente sigue cayendo. Entonces, desde el punto de vista natural de aquellos que no conocen de Jesucristo, ¿verdad? Las cosas que son malas les parecen buenos. Fue lo que Satanás le dijo a Eva. No, hombre, Dios ha dicho eso, pero no le creas, eso no es cierto, ¿verdad? Y vemos que ya se ha legalizado el aborto, el homosexualismo, las drogas ya están, ¿verdad? Y entonces, esto el mundo lo presenta, no es tan malo. Si alguien te dice, ¿verdad? No pasa nada, puedes fumar, puedes drogarte, ¿verdad? El adulterio, por ahí dicen algunos de manera coloquial, ¿verdad? Pues si andas con alguien no pasa nada. No, sí, sí pasa. Vas a evitar muchos problemas. Relaciones antes del matrimonio, los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿qué podremos decir? Tantas cosas, separaciones que destruyen, contaminan. Bueno, hermanos, eso fue lo que Satanás le dijo a Eva, ¿verdad? No vas a morir. Entonces sigue engañando, sigue mintiendo. ¿Qué tanto es tantito? Dicen por ahí algunos, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirte lo que dice la Biblia, que un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Con algo que empieces, vas a seguir una mentira y te vas a hacer otra y va a ser una cadena de mentiras ahí. Y después ya no sabes ni cómo explicarlo, ¿verdad? Porque te metes en tantos líos. Bueno, todo esto, hermanos, es consecuencia del pecado. Viene la disciplina y aquí muestra las tres maldiciones. Génesis 3:14. La primera de ellas, maldita serás entre todas las bestias, le dice la serpiente. Entonces, la maldición es que se va a arrastrar toda la vida y pondrá enemistad entre ella y entre quién. Pregunta, hermanas, ¿a ustedes les gustan las serpientes? ¿No, verdad? ¿Hay algo por ahí que no? Pero también viene, juntamente allí en el 3:15, viene la solución al pecado. O sea, que a Dios no se le pasó nada. Ay, ¿dónde estaba, Señor? Al Señor no se le pasó nada. Y ahí viene la profecía del Mesías, el Salvador. El hombre arruinó todo y el que tiene que venir a arreglarlo es nuestro Señor Jesucristo. Segunda maldición, dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Tu deseo será para tu marido y se enseñoreará de ti. O sea, estar sujeta al marido, quiere decir. No, es que mi marido no. No, es que mi marido es así. No, es que mi marido es así y asado. Y a veces le hacen más caso a la vecina, a la amiga, que a la palabra de Dios, ¿verdad? Entre las mujeres cuando se juntan. Yo no es que me guste el chisme, pero he escuchado a veces las mamparas donde yo estoy tan cerca. Bueno, preguntas, hermanas. ¿A quién tenemos que estar sujetos primero? A Dios. Y como consecuencia, a nuestros maridos. Para los maridos hay otros mandamientos. Bueno, la tercera maldición es en Génesis 3:17. Por haber obedecido a la mujer y por comer del árbol, ¿verdad? Prohibido, el cual te mandé diciendo que no comerás, ¿verdad? Entonces, maldita será que la tierra por tu causa. Aquí está la consecuencia. Y dice la Escritura, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida al campo hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, hermanos, aquí está la maldición para la creación. El versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá. Comerás de las plantas del campo, ¿verdad? Los cardos, ¿saben qué son? ¿Alguna tiene idea de qué son los cardos? ¿Sí? Los cardos son las flores silvestres. Son aquellas que tienes en tu jardín, ¿verdad? Tu césped bien bonito y de repente por ahí te sale una que otra por ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una casita en Cuernavaca y de repente en el césped que tenemos, salen por allí unas y saben que tienen espinas, hermanos. Algunas son, te das al pullido y todo eso, ¿no? Bueno, entonces,
de manera que ya podemos entender lo que está diciendo Pablo, el por qué la creación espera ser libertada. Ahora, lo que nos revelan las Escrituras, hermanos, es también un cuadro de cómo el pecado contamina, cómo destruye a las familias o a cualquier cosa, ¿verdad? Al final llega a la muerte, a la destrucción. Este es un cuadro espiritual que nos muestra Génesis 29:31. Bueno, entonces, hermanos, la creación, déjame decirte que la creación de Dios era pura, era sin mancha. Había todo tipo de animales, de bestias, dice la Biblia, y aves y todo lo que se arrastra. Así las plantas y árboles de fruto como su semilla para comer. Entonces, este era el plan de Dios. Y dice la Escritura, y vio Dios que ¿qué? Estaba más o menos ahí, ¿verdad? No, ¿qué dijo? ¿Que qué? Era bueno. De manera que nos habla de la esencia y la naturaleza de Dios como un Dios bueno, hermanos. De modo que el Señor hizo todo esto para el hombre, para que estuviera en un lugar cómodo, ¿verdad? Entonces, Dios dijo que era bueno. Ahora, díganme con mucho cuidado. Miren, hermanos, todo esto fue creado bueno, pero todo esto sufre un cambio drástico. El pecado trae la transformación en toda la creación, hermanos. Esas hermosas plantas que Dios había dejado, los árboles y todo eso, los animales, ¿verdad? A las plantas le salen espinas, ¿no? Si tú quieres agarrar una rosa, pues tiene espinas, ¿verdad? Pero hay otra, los animales se vuelven carnívoros, algunos son venenosos, las serpientes, insectos, algunas plantas como la hiedra, ¿verdad? Las ortigas tienen espinas y te causa comezón, etcétera, todo ese. Lo que yo les decía, las flores silvestres. Entonces, hay animales también venenosos. Entonces, hermanos, así también el pecado en el hombre lo transforma tu vida, la destruye por cosas que a veces cometemos. Algunos llevan doble vida, doble moral, ¿verdad? Hace unos meses atrás, en el estado de Atizapán, Estado de México, agarraron a una persona de 75 años, una persona que tú veías así como que pues no mata ni una mosca, dicen por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Había matado a 19 mujeres. Era un asesino serial, como les dicen. Y bueno, esto te transforma en un monstruo. El pecado así es. Bueno, entonces la creación, hermanos, por ello espera regresar al principio, sin pecado, sin contaminación de ningún tipo. Anhela regresar a su origen, al Edén, como fue creado, dice la Biblia, que todo era bueno. Y bueno, ese era el plan de Dios, hermanos. Y más adelante, déjame decirte que regresará al plan original en el milenio, ¿verdad? La séptima, ¿qué, hermanos? Discipulado 2, la séptima dispensación. Entonces, de acuerdo al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9, si quieren nada más anótelo, yo lo voy a reducir, abreviar. Entonces, el Espíritu Santo nos revela, hermanos, en su palabra que regresamos a ese plan. Esto sigue en la mente de Dios, ¿sabes? Esto sigue en el corazón de Dios. Isaías describe la redención de la creación. Otra vez regresamos al origen, al principio, y dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo, ¿verdad? Con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. La vaca, la osa y el león, ¿qué cree? Que va a volver a comer paja, ¿verdad? Y los niños, nos decía el pastor Ramiro hace 8 días también, ¿verdad? Tomando esta parte de este pasaje, decía que las serpientes, ¿verdad? Van a estar ahí con los niños. Ya no va a haber mal, no va a haber pecado, no va a haber peligro. Esta, hermanos, es el anhelo de la creación. Y esto será cuando el hombre sea glorificado. Cuando la manifestación de los hijos de Dios sea así, será. Y esto es lo que espera, hermanos. ¿Cuántos de nosotros esperaríamos esta glorificación? Y esta paz que traerá, ¿verdad? Ya no guerras, como les comentaba hace un rato en discipulado, con Ucrania, Rusia y por allá, y narcotráfico. No, nada de eso, nada de eso. El plan moverá al principio. Y con ello, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues tenemos que estar en todo tiempo reconociendo que esto se cumplirá en nuestra vida. Amén. Segunda verdad, la esperanza de la redención de nuestro cuerpo. Aquí tenemos, ¿me quieres poner la otra, por favor?
Segunda verdad, hermanos. Dice el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno, ¿para qué esperarlo? Muy bien, hermanos. Entonces, Pablo nos está diciendo, ¿verdad, hermanos? Que toda la creación gime a una y está con dolores de parto. Hasta ahora, lo que Pablo nos está explicando, hermanos, que no solo ella, sino también nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, fíjate, dice, sino que también nosotros tenemos las primicias. Esto quiere decir que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces, podemos ver también, hermanos, que la creación no tiene el Espíritu Santo, nosotros sí, pero gime a una, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros. Y si aún así gemimos, nos conecta con 2 Corintios 5:2. Si quiere, bueno, se lo voy a leer para cuestión de tiempo. Dice, por esto seguimos deseando ser revestidos de aquella, de aquella vestidura celestial. Eso es lo que estamos deseando. Entonces, entendemos, hermanos, que nos podemos angustiar, ¿verdad? Y nos dolemos también en un gemir. Entonces, si analizamos la primicia tal cual, desmenuzando y escudriñando, esto lo tenemos que relacionar con lo que es la conversión, fíjate. La vida en el Espíritu Santo, hermanos. Cuando vimos a Jesús en nuestro corazón, esto tiene que ver con el plan de salvación, el plan que Dios tenía desde el origen de todo esto. Y a manera de reforzar este argumento, ahora sí acompáñenme a Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Esto lo hemos estado viniendo de manera reiterada, hermanos, porque estos pasajes nos jalan a ello, a manera, hermanos, de entender y que nos quede bien claro este punto. Entonces, vimos en las predicaciones pasadas, Pablo aquí, hermanos, dice acerca de esto para entender el capítulo Romanos 8. Efesios 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuiste qué? No lo oigo. Sellados, ¿verdad? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¡Qué bendición, mi hermano! Entonces, este es santo de la promesa en el 14, que son las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, Pablo establece aquí una condición y un orden, que lo primero es que oír la palabra, de manera, hermanos, que vea usted la importancia que tiene el poder, el llevar el evangelio a toda criatura, lo que le conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene, hermanos, de que la gente tiene que oír, porque por el oír viene la fe, según Romanos 17. Yo se lo leo. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Bueno, la palabra de predicación, de manera que cuando alguien está oyendo la palabra de Dios, el evangelio de la salvación por la fe en el sacrificio de Jesucristo, no por obras, el Espíritu Santo, hermanos, se activa y es el que convence de pecado. No eres tú, no somos nosotros. Nosotros somos instrumentos, nosotros predicamos, pero el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, el Espíritu Santo es tocando los corazones y haciéndolos sensibles a oír la palabra. Y con esto puedan creer en su corazón por la fe. Por la fe son salvos y somos transformados. De manera que es necesario predicar, hermanos. Romanos 10:14. Yo sé que tú has escuchado, yo sé que tú has leído este pasaje, te lo voy a volver a recordar. ¿Cómo pues invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en el que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? Aquí estamos hablando de la obra misionera. Y nosotros y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar la palabra. Entonces, Pablo nos muestra un orden, hermanos. Primero es que oír el evangelio para
la salvación. El segundo es que creerlo en todo tu corazón. Entonces es cuando en ese momento entra a ti el Espíritu Santo y eres sellado, ¿verdad? Es decir, que oíste y creíste que Jesús murió por ti en la cruz y lo aceptas por fe, el sacrificio de Jesús. Como resultado, te conviertes en una nueva criatura. Tienes un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:17, yo sé que tú ya lo sabes también, ¿verdad? Esto también se conoce, hermanos, como el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, esto a veces es malentendido o lo sacan por ahí con otro contexto, que dicen que es hablar en lenguas y que todas esas cosas. Eso no es. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, es cuando tú le entregas la vida a Jesús. Y entonces en ese momento somos sellados, dice la Biblia, por el Espíritu Santo, que fuimos sellados con las arras. Déjame te digo, la palabra arras del hebreo quiere decir arrabón y significa prenda. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usaba esto para dar agilidad a un depósito o una promesa. Y bueno, a manera de ilustrarte, quiero contarte una anécdota. Cuando yo era adolescente en una vacaciones de verano, fui con unos amigos a un rancho allá por Tecoroto, Veracruz. Un rancho enorme, con reses y un montón de cosas, caballos, etcétera. Bueno, y una mañana nos paramos y dicen, ¿saben? Párense, desayunen y vamos a marcar el ganado. Yo, ¿what? Y eso, nada más había visto en las películas de vaqueros, ¿verdad? Pero nunca había estado en vivo ahí. Bueno, pues entonces fuimos a los potreros que les decían ellos, y todos los becerros pequeños, que eran un chorro, pues los agarraban de las orejas, les metían la pierna y los volteaban. Y entonces otro estaba con el hierro, los ponían ahí. Nosotros lo intentamos, hermanos, pero un becerrito como de no sé cuántos nos botaba por allá, ¿no? O sea, tiene una fuerza increíble. Bueno, esto, hermanos, entonces les ponían las siglas del rancho. El rancho se llamaba La Raya Oscura. Entonces tenía una R y una O, entonces ya estaban marcados. Y yo le decía, bueno, ¿y eso para qué se lo ponen? No, es que esto indica que tiene dueño. Entonces era para señalar que eran de la propiedad de alguien, en este caso, ¿verdad? Esto también se da en los deportes, hermanos. Yo me acuerdo, me gusta el fútbol y el equipo que a mí me gusta son las Chivas de Guadalajara. Pero una vez vi a los enemigos acérrimos, el América, ¿verdad? Que salieron a entrenar ahí en Cuapa y todo ahí y traían una playera que decía propiedad del América, ¿no? Indicando que eran propiedad de eso, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, rápido les platico, en el Nuevo Testamento también a los esclavos se les hacía un orificio en la oreja, ¿verdad? Y entonces cuando alguien los veía, decían, es que este es esclavo, es que este tiene dueño, ¿no? Entonces, se sabía que alguien era su dueño y que era propiedad de alguien también. Esto a manera de ilustrar, hermanos, el propósito del Señor cuando nos dice que nos selló con las arras, hermanos, entonces es la garantía que Dios nos da, que somos ¿de qué? De su propiedad, que somos de Él, ¿verdad? Porque es la promesa. Pablo lo usa de tal manera en un sentido figurado, ¿verdad? Donde nos da el sello de la garantía, hermanos, esto es la gloria y el Espíritu Santo son las que garantizan nuestra gloria, que es el tema de esta mañana. Imagínense qué privilegio, hermanos, gozamos nosotros, el pueblo de Jesucristo. Porque esa es nuestra esperanza, hermanos. Así también nuestra herencia, ¿verdad? El pasado domingo, también el pastor nos recordaba, ¿verdad? Que somos herederos y coherederos. ¿Juntamente con quién? No escuché. Con Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, somos hermanos de Jesucristo y somos coherederos. Estos son los que comparten la herencia, ¿verdad? O sea, la herencia era para Jesucristo, pero nosotros como somos coherederos con Él, también nos va a tocar a nosotros. Ahí en las notarías, ¿verdad? Están allí esperando, a ver, a mí qué me va a tocar, y dime cuál es el carro, qué es la propiedad. Están ahí gozosos. Nosotros ya sabemos de antemano qué es lo que nos va a tocar, ¿verdad? Entonces, en ese mismo contexto, hermanos, con la misma idea, en el Salmo 25:13, no lo busques, se lo voy a decir, dice, y gozarás el bienestar
y tu descendencia heredará la tierra. Está hablando en futuro. Entonces, hermano, esto es hasta que sea la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo cual quiere decir que la glorificación final debe esperar la manifestación de sus hijos, donde nosotros seremos transformados de corruptibles en incorruptibles, porque la carne y la sangre no pueden heredar. Primera de Corintios 15:53, te lo leo también. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. De manera que Pablo quiere decir, hermanos, que no podremos con este forro, con esta carne, ¿verdad? Porque es pecaminosa y no puede dar la gloria. Ahora bien, hermanos, esta es la garantía que nos ofrece el Espíritu Santo. ¿No te parece maravilloso, hermano? Y es una verdad absoluta. Ahora, hermanos, debemos creer lo que dice la palabra, porque es verdad. Dice el Señor Jesucristo que su palabra es espíritu y es verdad. Que un día estaremos con Él, hermanos, y qué bendición tener al Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos garantiza y nos da la seguridad de ¿qué? De la vida eterna. Que solo la podemos encontrar en Jesucristo. En nadie más te la puede ofrecer, ni las religiones de todo el mundo, ni las obras, ¿verdad? Ahora en Semana Santa, pues hay muchos que se flagelan, ¿verdad? Cerca de mi casa, allá en Cuernavaca, está Tasco y pues ahí pasan unos señores con unas máscaras en cadenas y se van flagelando. Se van pegando, ¿verdad? Y sangran y todo eso. Entonces, otros más, pues que hacen la visita de las 7 casas, ¿verdad? Bueno, y sus veladoras, ¿verdad? Y se ponen ceniza en la frente, y ritos y obras. Bueno, nada de esto de lo que te ofrecen las religiones y de lo que te ofrece el mundo puede otorgarte y puede darte lo que el Señor, nuestro Dios, nos da. Sin ofender a nadie, hermanos, yo creo que esta gente, estas personas que profesan eso, pues a lo mejor sí lo creen, ¿verdad? Pero déjame te digo lo siguiente, lo que dice la Biblia en Mateo 22:9. Dice, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Esas personas no lo saben. Entonces tenemos que salir y predicarles y decirles qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Jesús, ustedes están equivocados porque no conocen la Biblia, pero tampoco conocen el poder de Dios. Errar significa fallar el blanco. La gente está fallando. Pero hoy se les da a conocer el poder de Dios. Tú que me estás viendo, que estás escuchando el mensaje en esta mañana, y si alguien aquí también lo escucha y no está seguro de tu salvación, no está seguro de que el Espíritu Santo mora en ti, el pastor Ramiro nos decía, ¿verdad?, que él hizo varias veces su conversión. Yo en lo personal la hice 2, porque no estaba muy seguro. Y dije, bueno, pues por si las flies, como dicen, mejor le entrego mi vida por segunda vez a Jesucristo. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos garantiza, ¿verdad?, que si le entregas tu vida en esta mañana, un día verás cara a cara. El Espíritu Santo, hermanos, es lo único que garantiza nuestra glorificación, que aquí culmina en la vida del creyente. ¿Amén? Muy bien. Vamos a nuestro último punto. La guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Aquí tenemos la Biblia, porque la Biblia, hermanos, es donde Dios nos guía. La Biblia es como una brújula que nos enseña hacia dónde tenemos que irnos, ¿verdad? Nos indica hacia dónde vamos. Y vas por un camino equivocado, hay que corregir y hay que guiarnos. La Biblia es la luz, es un tipo de lámpara que nos guía, que nos enseña. Bueno, y tenemos aquí la otra, ¿verdad? Ahí está la cruz del Espíritu Santo, alguien que se va dejando guiar, ¿verdad? Va caminando. Bueno, dice la Biblia, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bendición tras bendición tenemos aquí, hermanos. El ministerio del Espíritu Santo revelándonos a cada paso, a cada detalle. Déjame decirte que la Biblia, hermano, tiene propósitos específicos. Cada palabra es específica, de manera que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Muy bien. Entonces, hermanos, vimos que nuestra glorificación es la etapa final, el proceso de nuestra redención en Cristo. Nuestro cuerpo, ¿verdad?, es transformado y es la garantía que el Espíritu Santo son nuestras arras, que viene siendo la promesa de Dios. Esta promesa que Dios hace a sus hijos. Si tú en esta mañana no le has entregado tu vida a Jesucristo, entonces no eres su hijo. Juan 1:12, ¿verdad? Dice, ¿a qué? ¿Más a qué? A ver, ayúdeme. A todos los que, ¿qué? Recibieron, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, es que todos somos hijos de Dios, con todo respeto, con toda humildad, queremos decirle que eso es antibíblico, eso no es cierto. Si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que reconocer a Jesucristo como Señor y como su Salvador. Muy bien. Entonces, hermanos, pues esta arras, que es la promesa a sus hijos, esta prenda el Espíritu Santo nos da, ¿sabes qué? Un adelanto de la gloria. Nos da un anticipo, porque nos ha apartado. ¿Ahora qué somos? Somos hijos de Dios y somos santos. Apartado significa santo. Entonces, tenemos la esperanza, hermanos, de la salvación en Jesucristo. Pero mientras llega ese momento, entonces debemos tener fe, porque la fe, esta produce paciencia, y la paciencia trae la esperanza. ¿La esperanza de qué? De la salvación ¿en quién, hermanos? En Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces, para aquel que necesita, déjame decirte, cuando tú le compartes a alguien, cuando tú le estás hablando a alguien, tiene que creer que Dios existe, dice Hebreos 11:6, que sin fe es que imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Entonces, estando armando este pasaje, me acordé que mi esposa trabajó en la SEP los últimos años, pero antes trabajó en hospitales, en el Seguro Social, en el ISSSTE, y en algún tiempo que estaba trabajando en un hospital en Tacubaya, ella le había compartido a una compañera de ella. Y entonces, pues Lulú le compartió, ¿verdad? Y entonces esta mujer decía, no, es que yo estoy bien. La mujer empezó a tener problemas. Y una tarde, nuevamente que pasé por mi esposa, me dijo, oye, mi compañera necesita platicar con nosotros. Pues vayamos, ¿no? Y entonces ya nos acercamos con ella, pero ella llegó con una actitud diferente. Dijo, necesito de Dios. Me rindo ante Él, porque yo no puedo con esos problemas. Había tenido problemas con su esposo y la había dejado. Entonces, es necesario que tú creas, porque si tú no crees, pues tú le puedes vaciar toda la Biblia, ¿verdad? Pero si no tiene fe, pues no pasa nada. Entonces, hermanos, ¿qué necesidad de pasar problemas, ¿verdad? Con la familia, ¿verdad? Financieras, qué sé yo, para que Dios te traiga a sus pies. ¿Qué necesidad tenemos? El salmista expresa, hermanos, su total confianza en Dios. Salmo 39:7 dice, porque ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? Que Jesucristo es la esperanza. Él es nuestra seguridad de que algo viene, algo de bendición para tu vida. Mientras llega ese momento de la transformación, Dios tiene grandes bendiciones para ti. Pero tenemos que estar cerca de Jesús, porque el Señor dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Algunos quieren a control remoto todo, ¿verdad? De lejos. Ahora, este pasaje, hermano, nos conecta también con lo que dice Hebreos, porque la guía del Espíritu también tiene que ver con la oración. Dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia y hallar el oportuno socorro. En el momento que nos acercamos al trono de Dios, es el momento oportuno, ¿sabes? Pues cuando vas cargado, cuando tienes una necesidad, cuando no sabes qué hacer y no sabes cómo pedir.
Entonces ahí está el Espíritu Santo para guiarnos. Nosotros tenemos la confianza, hermanos, déjame decirte en este versículo, de entrar hasta la misma presencia del Señor y pedirle, ¿verdad? Y clamarle, Abba Padre, papito lindo, te necesitamos. Entonces, hermanos, ayúdanos, danos de tu misericordia, de acuerdo al 25. Entonces, aguardamos, hermanos, que es igual que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Muy interesante, hermanos, porque la palabra en el 26 dice que nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene. Bueno, yo les decía hace un momento en la clase que teníamos de Discipulado 2, yo a veces busco en el griego algunas palabras. Bueno, es muy interesante, ¿sabes? Esta de ayuda en el griego quiere decir unatin lambano. Entonces, hermanos, esta palabra quiere decir alguien que viene a tu lado a ayudarte y te ayuda con tu carga. Imagínate qué bendición. La otra palabra de debilidad en griego es astenia y significa falto de fuerza. Muy bien. Entonces, hermanos, el viernes tuvimos una sesión de oración y la verdad es que, bueno, estuvimos muy pocos, pero en el grupo habemos muchos hermanos. Disculpen usted. Y nos damos cuenta, hermanos, que el Espíritu estaba de nuestro lado. Estábamos llevando la intercesión unos por otros. Pero el Espíritu Santo es el que lleva la carga. Estábamos hablando con algunos hermanos y me decían, hermano, ore por mí por esto, ore por lo otro, por esta sanidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que estaba con nosotros al lado, como hermano mayor, ayudándonos a llevar la carga que nosotros no podemos. Y él intercediendo por la iglesia, ¿verdad? Como dice Efesios 6:18. Orando, ¿qué? Con todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿verdad? Parafraseando Entonces vemos, hermanos, que necesitamos ayuda del Espíritu Santo porque somos débiles, porque somos incapaces y necesitamos de Él. Sin Él no podemos hacer nada. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda y nos fortalece en las debilidades y en nuestras luchas. Sí, hermano, tenemos luchas. ¿Sabías que tienes una lucha? Todos los días tenemos una lucha contra la flojera, ¿qué te parece? ¿Verdad? Las distracciones de la carne, que trata de convencerte, ¿verdad? ¿Para qué tanta oración? Que oren otros, que oren los pastores, los líderes. Entonces, hay una lucha ahí, hermanos, contra tu carácter, ¿verdad? ¿Dónde va a ser la oración? Está muy lejos. Oye, no, pues es que es muy tarde, ¿verdad? Entonces, hermanos, es esta lucha y ahí nos fortalece el Espíritu Santo, ahí nos ayuda ir o no ir. Estoy cansado, estoy agotado, vengo de trabajar y entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda. Tenemos que estar enfocando en el Espíritu Santo. Yo estuve 2 días hospitalizado hace un par de 15 días. Me la pasé ahí medio difícil, no pude dormir ahí con exámenes y todo eso. Gracias a Dios y su misericordia salí bien, pero estaba agotado, ¿sabes? No pude dormir casi 48 horas. De paso me llevé a mi esposa ahí, que tampoco dormía porque me tenía que parar y que el baño y cosas así. Y bueno, yo salí el jueves en la noche, el viernes era la sesión de oración, ¿verdad? Y entonces llegué, el jueves disfruté de mi cama como nunca. Dije, wow, ahora sí voy a descansar. Y bueno, pues al otro día había la sesión de oración y mi carne, es que tienes que descansar, estuviste en el hospital, tienes que reposar. Pero dije, no es así. Estoy tan agradecido con Dios que me permitió salir bien de esto, y tengo que ir a juntarme con mis hermanos y orar por tantas necesidades que hay. Entonces, hermanos, con esto quiero decirte que la oración también es una lucha, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que es el que nos fortalece. Y a veces nos
quedamos cortos. A veces estás orando y bueno, ¿yo lo que más digo? Quisiera decir tantas cosas, quisiera expresar tantas cosas, pero no puedo. Bueno, allí entra la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, esto, hermanos, la fortaleza que viene del Espíritu Santo es la que nos ayuda a resistir. Nosotros tenemos que estar fortalecidos, ¿sabes con qué? Con la Biblia y con la oración. Si tú no estás yendo a la Biblia, no estás haciendo la porción, no estás teniendo oración, no estás reuniéndote en las células, ¿verdad? Entonces tu espíritu se debilita. Por ahí dice el pasaje en segunda de Pedro 2:5, ¿verdad? Dice que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar. ¿Y sabes a quién devora? A los débiles, a los que no se congregan, a los que tienen flojera, ¿verdad? Y a veces da una zarandeada, hermanos, que bueno. Esta metáfora que hace Pedro de un león no es un gato ronroneando en tu pierna, ¿verdad? Tú has ido a algunas casas que hay gatos y llegan y se esponjan y te andan ahí. No, este te quiere destruir. Este no va a tener misericordia de ti y te va a acabar. Entonces tenemos que estar resguardados bajo la mano del Señor y fortalecidos con el Santo Espíritu. Y termino con esto último. Va dirigido, de alguna manera, esta parte de la porción en Hebreos 10, del 28 al 29, donde nos habla, hermanos, la Biblia dice que el rechazar a Jesucristo, con eso estamos condenados, estamos fuera. El que no ha creído ya ha sido condenado, dice la Biblia. Entonces, si uno comete pecado bajo la ley, estoy leyendo el pasaje, yo te lo leo, ¿verdad? Esto es en los tiempos de la ley, moría irremisiblemente. Dice Hebreos, cuanto más, dice la Escritura, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre. O sea, rechazar el sacrificio de Cristo es una afrenta al Espíritu Santo. Déjame decirte lo que quiere decir blasfemia. En el griego es blaptein y quiere decir injuriar, ofender a una majestad divina, o sea, a Dios. El que tú lo rechaces, ¿verdad? Estar tomando por inmundo el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si tú en esta mañana has rechazado a Jesucristo, pues estás bajo este esquema, ¿verdad? Porque el Santo Espíritu de Dios es un pecado que no será perdonado jamás, dice la Escritura. De tal manera que si tú me estás escuchando o alguien aquí en esta mañana no ha tenido ese encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador, y de esa manera que el Espíritu Santo pueda llegar a tu vida, la palabra dice, Señor, que es una ofensa que no será perdonada nunca. Acompáñame a orar, hermanos. Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte por ese regalo precioso que nos has dado, por ese sello, Señor, con que nos identifica que somos de tu propiedad y que somos tus hijos. En esta mañana, Señor, queremos pedirte para que tu Santo Espíritu siga guiándonos, siga fortaleciéndonos, siga dándonos dirección a nuestra vida. Nosotros no podemos, Señor. Clamamos a ti, Abba Padre. Necesitamos de tu ayuda. Sé con nosotros, Padre, y toca los corazones. Todo mundo te necesita, Señor. Derrama de tu misericordia, Señor, aquel que escucha esta palabra, aquel que escucha este mensaje. Te agradecemos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador en esta mañana y gracias por haber derramado tu sangre preciosa para perdón de pecados. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga.